algunos aspectos del simbolismo de Jano. Nos ha parecido interesante reunir algunos datos acerca de ciertos aspectos del simbolismo de Jano y en especial retomar con mayor amplitud que hasta la fecha las consideraciones que explican la vinculación establecida a veces entre Jano y Cristo. A primera vista puede parecer extraña, pero no por eso está menos justificada. En efecto, un curioso documento que representa expresamente a Cristo con los rasgos de Jano fue publicado hace algunos años. Es una especie de doble medallón pintado en una página separada de un libro litúrgico manuscrito del siglo XV, encontrado en Luchon. Constituye el cierre de la hoja correspondiente al mes de enero del calendario liminar del libro. En la sumidad del medallón interior figura el monograma IHS, con un corazón sobrepuesto. El resto de él está ocupado por un busto de Jano bifronte, con un rostro masculino y otro femenino, según suele verse bastante a menudo. Lleva en la cabeza una corona y sostiene en una mano un cetro y en la otra una llave. En los monumentos romanos, Jano se muestra como en el medallón de Luchon, con la corona en la cabeza y el cetro en la diestra, porque es rey. Tiene en la otra mano una llave que abre y cierra las épocas. Por eso, por extensión de la idea, los romanos le consagraban las puertas de las casas y ciudades. Cristo también, como el antiguo Jano, porta el cetro real, al cual tiene derecho conferido por su Padre del cielo y por sus antepasados terrenos. Su otra mano tiene la llave de los secretos eternos, la llave teñida de su sangre, que ha abierto a la perdida humanidad la puerta de la vida. Por eso, en la puerta de las grandes antífonas preparatorias de la Navidad, la liturgia sagrada lo aclama así: Oh Cristo esperado, la llave de David y el cetro de la casa de Israel. Tú abres y nadie puede cerrar, y cuando tú cierras, nadie podría abrir ya. La interpretación más habitual de las dos caras de Jano consiste en considerarlas como representación del pasado y el porvenir, respectivamente. Esta interpretación, aunque incompleta, no deja de ser exacta desde cierto punto de vista. Por eso, en un número considerable de representaciones, las dos caras son la de un hombre anciano y la de un joven. No así en el emblema de Luchon, donde un examen atento revela que se trata de Jano andrógino, Janus Jana. El nombre de Diana, la diosa lunar, no es sino otra forma de Jana, el aspecto femenina de Janus. Huelga recordar la estrecha relación de esta forma de Jano con ciertos símbolos herméticos como el rebis. La única diferencia reside en que estos símbolos son generalmente Sol-Luna, bajo formas diversas, mientras que al parecer Janus Jana es más bien Lunus Luna, pues su cabeza va frecuentemente coronada por una media luna. Desde el punto de vista según el cual el simbolismo de Jano se refiere al tiempo, cabe realizar una observación muy importante. Entre el pasado, que ya no es, y el porvenir, que no es aún, el verdadero rostro de Jano, el que mira al presente, no es, se dice, ninguno de los dos visibles. Ese tercer rostro, en efecto, es invisible, porque el presente, en la manifestación temporal, no es sino un instante inasequible. También, por esta razón, ciertas lenguas como el hebreo y el árabe no tienen forma verbal que corresponda al presente. Pero cuando se alcanza la elevación por encima de las condiciones de esta manifestación transitoria y contingente, el presente contiene toda realidad. El tercer rostro de Jano corresponde en otro simbolismo, el de la tradición hindú, al ojo frontal de Shiva, invisible también, ya que no es representado por ningún órgano corporal. Figura el sentido de la eternidad. Se dice que una mirada de este tercer ojo reduce todo a ceniza, es decir, destruye toda manifestación. Ahora bien, cuando la sucesión se trueca en simultaneidad, todas las cosas moran en el eterno presente.
de modo que la destrucción aparente no es en verdad sino una transformación, en el sentido más rigurosamente etimológico de la palabra. Según estas breves consideraciones, es fácil comprender ya que Jano representa verdaderamente a aquel que es no solo el Señor del triple tiempo, designación que se aplica igualmente a Shiva en la doctrina hindú. Recordemos que el tridente, atributo de Shiva, es el símbolo del triple tiempo, sino que también representa, ante todo, al Señor de la eternidad. Cristo domina el pasado y el porvenir, coeterno con su Padre. Es como Él el antiguo de los días. En el principio era el Verbo, dice San Juan. Es también el Padre y Señor de los siglos futuros. Iesu Pater futuri seculi, repite cada día la Iglesia romana. Y Él mismo se ha proclamado el comienzo y la culminación de todo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Es el Señor de la eternidad. Es evidente, en efecto, que el Señor de los tiempos no puede estar sometido al tiempo, el cual tiene en él su principio. Así como, según la enseñanza de Aristóteles, el primer motor de todas las cosas o principio del movimiento universal es necesariamente inmóvil. Es ciertamente el Verbo eterno aquel a quien los textos bíblicos designan a menudo como el antiguo de los días, el Padre de las edades o de los ciclos de existencia. Este es el sentido propio y primitivo de la palabra latina seculum, así como del griego aion y del hebreo olam, a los cuales traduce. Importante notar que la tradición hindú le da también el título de Purana Purusha, cuyo significado guarda estricta equivalencia. Volvamos ahora al documento que hemos tomado como punto de partida. Se ven en él, decíamos, el cetro y la llave en las manos de Jano, lo mismo que la corona, que puede ser considerada también como símbolo de potencia y elevación en el sentido más amplio, tanto en el orden espiritual como en el temporal, y que en este caso nos parece tener más bien tal acepción. El cetro es el emblema del poder real, y la llave, por su parte, lo es entonces más especialmente del poder sacerdotal. Debe señalarse que el cetro está a la izquierda de la figura, en el lado del rostro masculino, y la llave a la derecha, en el lado del rostro femenino. Pues bien, según el simbolismo empleado por la cábala hebrea, a la derecha y a la izquierda corresponden respectivamente dos atributos divinos, la misericordia, Gesed, y la justicia, Din, las cuales convienen también manifiestamente a Cristo, máxime si se considera su papel de juez de los vivos y de los difuntos. Los árabes, realizando una distinción análoga en los atributos divinos y en los nombres que a ellos corresponden, dicen belleza y majestad. Así se explicaría que los dos aspectos hayan sido representados por un rostro femenino y otro masculino, respectivamente. En el Rey del Mundo hemos explicado en detalle el simbolismo de la izquierda y la derecha, de la mano de justicia y la mano de bendición, señalando igualmente por varios padres de la Iglesia, especialmente San Agustín. En el símbolo del árbol sefirótico, que representa el conjunto de los atributos divinos, las dos columnas laterales son respectivamente las de la misericordia y la justicia. En la cúspide de la columna del medio, dominando las dos columnas laterales, está la corona, Keter, la análoga posición de la corona de Jano. En nuestra figuración con respecto a la llave y al cetro, nos parece dar lugar a una vinculación que justifica lo que acabamos de decir en cuanto a su significado. Sería el poder principal, único y total, del que proceden los dos aspectos designados por los otros dos emblemas. Acabamos de decir que Jano, por lo común, porta dos llaves. Son las de las dos puertas solsticiales, correspondientes respectivamente al solsticio de invierno y al de verano, es decir, a los dos puntos extremos del curso del Sol en el ciclo anual. Pues Jano, en cuanto señor de los tiempos, es el janitor que abre y cierra ese ciclo. Por otra parte, era también el dios de la iniciación en los misterios. Initiatio deriva de inire, entrar, que cuadra también con el simbolismo de la puerta.
Y según Cicerón, el nombre de Jano, Janus, tiene la misma raíz que el verbo ire, ir. Esta raíz i se encuentra asimismo en sánscrito con el mismo sentido que el latín, y en esa lengua tiene entre sus derivados la palabra llana, camino, cuya forma está muy próxima a la del nombre Llanos. Yo soy el camino, decía Cristo. En la tradición extremo-oriental, la palabra Tao, cuyo significado literal también es vía, sirve para designar el principio supremo, y el carácter ideográfico que le representa está formado por los signos de la cabeza y los pies, equivalentes al alfa y la omega. En tanto que Jano era considerado dios de la iniciación, sus dos llaves, una de oro y otra de plata, eran las de los grandes misterios y los pequeños misterios. O por utilizar otro lenguaje equivalente, la llave de plata es la del paraíso terrestre y la de oro la del paraíso celeste. Esas mismas llaves eran uno de los atributos del sumo pontífice, al cual estaba especialmente vinculada la función de hierofante. Al igual que la barca, que era también un símbolo de Jano. La barca de Jano podía navegar en los dos sentidos, hacia adelante o hacia atrás, en correspondencia con los dos rostros de Jano. El simbolismo de la barca ha permanecido entre los principales emblemas del papado. Y las palabras evangélicas relativas al poder de las llaves están en perfecta consonancia con las tradiciones antiguas, emanadas todas de la gran tradición primordial. Por otra parte, existe una relación bastante directa entre el sentido que acabamos de indicar y aquel según el cual la llave de oro representa el poder espiritual y la de plata el poder temporal, siendo entonces esta última reemplazada a veces por el cetro, según vimos. El cetro y la llave guardan relación simbólica con el eje del mundo. Dante en efecto asigna por funciones al emperador y al papa conducir la humanidad hacia el paraíso terrestre y el paraíso celeste, respectivamente. Además, en virtud de cierto simbolismo astronómico, que parece haber sido común a todos los pueblos antiguos, hay también estrecha conexión entre los dos sentidos según los cuales las llaves de Jano eran, sea la de las dos puertas solsticiales, sea la de los grandes y pequeños misterios. Recordemos de paso, aunque lo hayamos señalado ya en diversas oportunidades, que Jano tenía además otra función. Era el dios de las corporaciones de artesanos, o collegia fabrorum, las cuales celebraban en su honor las dos fiestas solsticiales de invierno y verano. Más adelante, esta costumbre se mantuvo en las corporaciones de constructores, mas con la llegada del cristianismo estas fiestas solsticiales se identificarían con las de los dos San Juan, el de invierno y el de verano. De donde viene la expresión logia de San Juan, conservada hasta el momento en la masonería. Aquí un ejemplo de la adaptación de los símbolos precristianos con frecuencia mal interpretada por los modernos. El simbolismo al que aludimos es el del ciclo zodiacal. No sin razón este ciclo, con sus dos mitades ascendente y descendente, que tienen sus respectivos puntos de partida en los solsticios de verano y de invierno, se encuentra figurado en el portal de tantas iglesias medievales. Léase lo que indicábamos acerca de las tradiciones conservadas por las corporaciones de constructores. Asoma aquí otro significado de las dos caras de Jano. Él es el señor de las dos vías, a las cuales dan acceso las dos puertas solsticiales. Las mismas dos vías, la de la izquierda y la de la derecha, pues se encuentra aquí con ese otro simbolismo que señalábamos antes, que los pitagóricos representan con la letra Y y figuradas también en forma exotérica por el mito de Hércules entre la virtud y el vicio. Son las dos mismas vías que la tradición hindú designa como la vía de los dioses, Devayana, y la vía de los antepasados, Pitryana. Y Ganesa, cuyo simbolismo tiene numerosos puntos de contacto con el de Jano, es igualmente el señor de las dos vías, por consecuencia inmediata de su carácter de señor del conocimiento, lo que nos permite, de nuevo, a la idea de la iniciación en los misterios. Por último, esas dos vías son también en cierto sentido, al igual que las puertas por las que se llega a ellas, la de los cielos y la de los infiernos. En los símbolos renacentistas que acabamos de mencionar, las dos vías se designan en esta relación como vía acta y vía lata, camino estrecho y camino ancho.
Adviértase que los dos lados a los que corresponden la derecha y la izquierda son los mismos en que se dividen los elegidos y los condenados en las representaciones del juicio final, que por una coincidencia harto significativa, con tanta frecuencia se encuentra en el portal, en la puerta de las iglesias, y no en cualquier otra parte del edificio. A veces parece que lo que está referido a la derecha, en ciertos casos lo esté a la izquierda. Esta contradicción solo es aparente, pues es preciso siempre determinar antes con respecto a qué se toma la derecha y la izquierda. Cuando la contradicción es real, se explica por ciertas concepciones cíclicas bastante complejas, que influyen sobre las correspondencias en cuestión. Señalamos esto únicamente con el fin de no obviar una dificultad que debe tenerse en cuenta para interpretar correctamente un número considerable de símbolos. Tales representaciones, así como las del zodiaco, expresan, según creemos, algo absolutamente fundamental en la concepción de los constructores de catedrales, que se proponían dar a sus obras un carácter pantacular, en el verdadero sentido del término. Debe escribirse pantáculo, pantaculum, literalmente pequeño todo, y no pentáculo, como a menudo se hace. Este error ortográfico ha hecho creer a algunos que la palabra tenía relación con el número 5 y debía considerarse sinónima de pentagrama. Es decir, hacer de ellas una especie de compendio sintético del universo. Esta concepción está en cierto modo implícita en el mismo plano de la catedral, pero al menos de momento no podemos dar la justificación de esta afirmación, pues nos llevaría demasiado lejos.